Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias segunda de Timoteo, capítulo número 3. Segunda de Timoteo, o segundo de Timoteo, capítulo número 3, y vamos a leerlo del 1 en adelante. Póngame atención, por favor, al mensaje de esta tarde. Hemos titulado a la meditación Tiempos peligrosos. ¿Cómo le hemos titulado, iglesia? Tiempos peligrosos. Amén. Si lo tiene, segunda de Timoteo, capítulo número 3, del 1 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué dice el 3? Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos en el 5, por favor. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas, me pasé al 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dicen, evita. Ahora sí le agrego el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora. Bendice tu palabra, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Que todo lo que se haga, Señor, sea para ensanchar tu reino, que sea para nuestro crecimiento espiritual. Que no salga, Señor Jesús, palabra inmunda de mis labios, y que todo sea conforme a lo que tú nos quieres enseñar a esta hora. En tu nombre oramos, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Puede repetirlo conmigo? Tiempos peligrosos. No, te tiene miedo. Una vez más, diga conmigo: tiempos peligrosos. A ver, aquí abajo no, solo aquí arriba. Tiempos. Amén, más o menos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a este joven llamado Timoteo. ¿Cómo se llamaba el joven, iglesia? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Aquel siervo fiel, aquel siervo que había andado con el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo había dejado a cargo de una iglesia en un lugar llamado Éfeso. Escribió 2 cartas, primera de Timoteo y la que estamos leyendo, que es segunda de Timoteo. Estas se conocen como las cartas pastorales. Es decir, todo va relacionado al ministerio. Todo va relacionado al comportamiento de la iglesia. Todo va relacionado a cómo deben de conducirse los cristianos. Y segunda de Timoteo, el punto principal de segunda de Timoteo es enseñarle a Timoteo, motivar a Timoteo y a la vez advertirle de los peligros. Hermanos, el evangelio se resume en Jesús. ¿Usted quiere saber qué es el evangelio? Es Jesús. La palabra se resume en Jesús. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento se resumen en Jesús. Toda la palabra se resume en Jesús. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso es que la palabra en Juan nos enseña: nadie llega al Padre sino por el Hijo. A través de Jesucristo nosotros llegamos al Padre. Entonces, el evangelio es de luchas. El evangelio, hermanos, es de pruebas.
El evangelio es de no rendirse. El evangelio es de pelear la batalla. El evangelio es una lucha continua. El evangelio es de guerrear. El evangelio no es de salir corriendo. Yo no sé de dónde la gente ha sacado eso, que creen que el evangelio es un camino de rosas. No es así. Y todos aquellos que han entrado a la iglesia pensando que el evangelio es de rosa, entran por una puerta y salen por otra puerta. Porque no les enseñan o no les explican que aquí en el evangelio es de guerrear. Por eso yo siempre digo, ¿verdad?, que el mundo es un campo de batalla que hay que salirlo a conquistar todos los días. Por eso el Señor nos enseña y dice: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Qué me está diciendo Dios? Hijo mío, cada vez que amanezca y cada vez que vayas a la calle, encomiéndate a mí, porque allá afuera hay problemas. Yo os envío, dijo Jesús a sus discípulos, como ovejas en medio de ¿qué? ¿Y qué le hace el lobo a la oveja? Él la come, la devora. Entonces, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pleito, lucha continua. Usted ya no pertenece al mundo de Satanás, pertenece al mundo de Cristo. Entonces Satanás va a tratar de echarle zancadilla a usted. Va a tratar de desbarrancarlo a usted. Va a tratar de que usted pierda su fe, que usted se decepcione de la iglesia, que de la congregación, que del pastor, y empieza Satanás a borbandear a cada cristiano con tal de sacarlo del redil y luego atacarlo él afuera. Pero cuando no lo entendemos de esa manera y creemos que vengo y que me van a dar carro, y vengo a la iglesia y me van a dar bicicleta, y vengo a la iglesia y voy a tener un mejor trabajo, y vengo a la iglesia y voy a triunfar, y vengo y no pasa eso, la gente se decepciona y se va. Amén. Entonces, no seguimos a Jesús por amor a la salvación, sino interesado en que me dé algo. El evangelio es de lucha. Y esto, hermanos, es de no rendirse. Y por eso viene Pablo, exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. Van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos complicados. Y la exhortación es: abre tus ojos, piensa y observa. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Advirtiéndole a Timoteo de las cosas que van a suceder. ¿Qué dice versículo número 1? A ver si me le bajo un poquito. Versículo número 1, ¿qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Tiempos peligrosos. ¿Lo puede repetir conmigo, iglesia? Tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué estamos viviendo? ¿Ah? En los postreros tiempos hay tiempos peligrosos. Hermanos, y estamos viviendo tiempos peligrosos. Robo, violaciones, maltrato familiar, corrupción, delincuencia. Usted no puede andar tranquilo en la calle. Y no solo aquí, en el mundo entero. Los tiempos no están fáciles. Los tiempos están difíciles. Pregunto, si los tiempos están difíciles y complicados, si tenemos ladronismo por todas partes, delincuencia por todas partes, ¿es tiempo de apartarse de Dios? No. ¿Y dónde están los demás? Y habló de todas las iglesias. De las iglesias que han andado visitando yo últimamente, igual, hermano. No crea usted que están llenas y estas no. Todas están iguales, en un 40, 50%. ¿Y la gente dónde está? Ah, no, pero nosotros creemos que sí, ¿verdad? Nosotros creemos que el tiempo está bueno para olvidarse de Dios, para dejar a Dios, para dejar la iglesia, para dejar de congregarme, para ir a hacer cachaditas. El tiempo no está para eso. Tiempos peligrosos. Amén, iglesia.
tiempos complicados. Pero, diga conmigo, pero. Es que ustedes están pensando en el café con canelita y semita, hermano. Diga conmigo, pero. La palabra no está hablando directamente de lo que está pasando afuera. Entiéndame aquí, por favor. No está hablando de lo que está pasando fuera. Está hablando directamente de lo que está pasando adentro. ¿Adentro de dónde? De la iglesia. Amén. Porque que el mundo se desmorone, hay que vean ellos. Que el mundo esté patas arriba, hay que vean ellos. Que la gente que no es creyente no quiera creer, hay que vean ellos. Que para ellos todo lo que nosotros hacemos es mentira y que los pastores ofrecemos celo falso, no hay problema, está bien, que le den, que al fin de cuentas son incrédulos. Pero que eso se esté dando dentro de la iglesia, ahí sí hay problema, mire. Porque este mensaje no es hacia afuera. Y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo para adentro. Ven, hermanos. La palabra de Dios habla hacia adentro cuando los hombres le están perdiendo el temor a Dios. No estamos hablando de afuera. Afuera la gente ya le perdió el temor a Dios. No, estamos hablando adentro, de los cristianos evangélicos, de aquellos que profesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, aquellos que nos congregamos, aquellos que hemos ido a la iglesia, aquellos que hemos estado dentro. Dice el versículo número 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén, iglesia. ¿Y qué dice el versículo número 2? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ahí nomás. Cuando se le pierde el respeto a Dios, cuando los hombres no temen a Dios, entonces empiezan a hacer las cosas para sí mismos y no para gloria y honra de Dios. Cuando usted oye que las personas suben y dan testimonio, se supone que al final dicen y es para gloria y honra de Dios. Pero cuando perdemos el temor y el respeto a Dios, entonces Dios nos vale. Amén, hermano. Entonces Dios ya no es el centro de mi vida. Hombres amadores de sí mismos. Quieren salir ellos en primera plana, quieren ser ellos los importantes, quieren ser ellos que se nombren cada vez que aportan o dan algo para la iglesia, quieren ser ellos los que siempre quieren llamar la atención, hombres amadores de sí mismos. Hombres que quieren salir en la... Ojo, y cuando me refiero a hombres, me refiero a género humano, hombres y mujeres. Cuando ya lo más importante es lo que me pongo que lo que llevo dentro. Cuando ya lo más importante es cómo luzco que cómo me ve Jesús a mí. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo dañado. Ahí en 1 Timoteo 4:1, quiero que vaya rapidito por favor. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, que dice iglesia, si tiene su Biblia, la Biblia se trae para leerla. Amén. Recuérdense lo que hemos estado diciendo, la Biblia no es un amuleto. 4:1 de 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, que dice, y doctrinas de demonios. ¿A dónde es eso? ¿Afuera o adentro? Adentro. Es que la exhortación es directamente para el pueblo de Dios.
Muchos van a apostatar de la fe. Muchos se van a apartar, muchos se van a alejar. Tiempos peligrosos. Y aquí es donde se vuelve peligroso la situación. Cuando los hombres están deshonrando sus matrimonios, cuando los hijos están irrespetando a sus padres, cuando los padres están faltando respeto a sus hijos, cuando estamos cayendo en todo lo que el mundo nos ofrece, que nos estamos olvidando de convertirnos en verdaderos siervos de Dios y sierva de Dios, y estamos cayendo en un evangelio monótono, un evangelio prácticamente, hermanos, automático, donde todas las cosas se hacen por inercia y no por un sentimiento en el corazón. ¿Estamos viviendo eso o no? Tiempos peligrosos. ¿Por qué los tiempos son peligrosos? Número uno, porque el pueblo de Dios se está enfriando. Amén. Yo creí que cuando se aperturaran las iglesias, después de todo el tiempo que estuvimos encerrados, como 6 meses más o menos, no, hombre, la iglesia se iban a abarrotar. Yo pensé que la gente iba a hacer cola en todas las iglesias, esperando que se abriera, tocando el portón. Abran, que ya quiero adorar. Abran. Nada, hermano. Y le aseguro que mucho pueblo de Dios está metido en el estadio ahorita. No digo que está malo, pero no en días cuando yo debo de adorar. Tiempos peligrosos porque el pueblo de Dios se ha enfriado. Amén, hermano. El pueblo de Dios está frío. Número 2, tiempos peligrosos porque el pueblo de Dios se ha acomodado. ¿Qué significa que me he acomodado? Bueno, como hoy todas las iglesias transmitimos a través del Facebook, ya no hay urgencia, ya no hay deseo de venir a congregarse. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hombre, ponelo ahí, si ahí se mira, mira. En lo que estoy haciendo otra cosa, yo lo estoy escuchando. No es lo mismo, hermano. Y no es lo que la palabra nos enseña. Gloria a Dios por aquellos que estando lejos toman la decisión y se conectan. Gloria a Dios. Pero estando a una cuadra, hermano, no lo hacemos. Amén. No lo hacemos. Es como que usted vaya a un concierto y lo vea por televisión. No es lo mismo estar viendo por televisión que estar en el púlpito, que estar ahí en el lugar. No es lo mismo, jamás va a ser igual. Pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Se está estancando o se ha estancado? Tiempos peligrosos. Y ese es el tiempo peligroso, lo que le está perjudicando al pueblo de Dios. Se ha enfriado, el pueblo se ha acomodado, el pueblo se ha estancado. Ya no queremos adorar al Señor. Amén. Regrese conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo número 3. Por eso es que el apóstol Pablo le hace el llamado a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, van a haber tiempos peligrosos, van a haber momentos difíciles. Van a haber hombres amadores de sí mismos. Van a haber hombres avaros. Van a haber hombres malacates. Si quiere, veámoslo ahí en versículo número 2, 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué dice el 3, iglesia? Calumniadores. ¿Qué dice el 4? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
¿Cuál es la advertencia? Ten cuidado con esas personas con las cuales te vas a encontrar en un futuro. Entonces, el mensaje hoy para nosotros, iglesia, el mensaje hoy para nosotros es: apártese de todas ese tipo de personas que no son nada bueno para nuestro crecimiento espiritual. Porque también le dice el apóstol a Timoteo: a esos evita. ¿Cómo le dice, iglesia? A esos evita. En pocas palabras, no te juntes con ellos. Apártate de ellos. Tú tienes que perseverar en la doctrina. Tú tienes que perseverar en el Señor. Tú tienes que mantenerte adorando a tu Dios, de quien has aprendido en las Sagradas Escrituras. Pero no es posible, iglesia, que usted, después de estarse congregando, leyendo la palabra, adorando al Señor, vengan estos tiempos peligrosos con este tipo de personas y que nos arrastren. No es posible que me arrastren, que yo hoy esté con ustedes y el próximo mes allá ande bailando en un grupo porque me arrastraron. Mira, démosle, hombre. De todas maneras, los tiempos han cambiado, las iglesias ya pasaron de moda. Démosle, hombre. A esos, le dice Pablo a Timoteo, a esos evita. Apártate de ese tipo de persona que no te conviene. Toda aquella persona, hermano, que le mete cosas contra la iglesia, contra Cristo, amén, no le conviene a usted. No le conviene. ¿Qué le conviene a usted? Personas que anden en el mismo sentir. ¿Qué le conviene a usted? Personas que cuando lo vean a usted preocupado, le digan: mire, fulana, ¿por qué no oramos ahorita aquí? Esas personas le convienen a usted. No aquella que le dice: venite para mi casa y si tu marido te llama, yo le voy a decir otra cosa. Andate con el fulano y yo te voy a tapar. Esas personas no le convienen a usted. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? ¿Y qué me va a convenir eso a mí? Mira, andate con la fulana, ¿oíste? Si tu esposa te llama, y le voy a decir que aquí estás. Eso no me conviene, hermano. Están en contra de Cristo y quieren verme destruido como hijo de Dios, porque un buen amigo, un buen hermano no me va a tirar a la calle. Ese va a apoyarme, va a decirme: ¿qué es lo que estás haciendo? Andate para la iglesia. ¿Por qué te has apartado? Apartate de eso. Eso me van a decir. A esos evita. Entonces, tiempos peligrosos. ¿Qué hacemos nosotros en los tiempos peligrosos? Versículo número 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? O sea que para ellos hay una recompensa. Porque todo lo que se siembra, iglesia, se cosecha. Bueno o malo. ¿Cómo irán estos hombres malos? De mal en peor. De mal en peor. Ahora, ¿cuál es el consejo directamente de la palabra para nosotros como pueblo de Dios, como para los hermanos que están conectados? Lo que dice versículo número 14. ¿Qué debo de hacer yo entonces? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hombres avaros, traidores, irrespetuosos, le faltan el respeto a sus padres, les vale la iglesia, les vale absolutamente todo. Critican la cruz de Cristo, critican los pastores, critican la ofrenda, critican todo lo que hace la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué dice versículo número 16, iglesia? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la exhortación o cuál es el consejo al final? Tú persiste en la palabra. A mí me dijeron cuando entré a estudiar teología: Roger, ¿está listo? Sí, pastor. ¿Está preparado? Sí, pastor. Un consejo, bueno, dos. Uno, no ande haciendo grupitos con nadie. Y número dos, que no le sorprenda lo que usted va a ver ahí. ¿Cuáles fueron los dos consejos? No ande haciendo grupitos con nadie. Ande solo. Me dijeron a mí: pastor que anda solo, Dios le habla. Y no se sorprenda de lo que vaya a ver, porque va a haber de todo. Amén. Entonces, cuando yo entré, en efecto, las cosas se empezaron a dar como me dijeron. Amén, hermano. Justo como me dijeron, así se dieron. ¿Por qué logré yo estudiar, prepararme? Bueno, un poquito de preparación que le dan a uno allá. ¿Por qué? Porque yo me concentré en lo mío, hermano, no en los que andaban a mi alrededor. No me iba a fijar qué hacía fulano, quién le quitó la esposa al otro, que el maestro se fue con la jipota a la otra, que le robaron el maestro. Yo no estuve fijando en eso. Lo miraba, pero me valía. No, lo mío es esto. O sea, si yo me hubiera metido en eso, al siguiente año hubiera salido corriendo del colegio. Porque el trato para con Dios, hermanos, es personal. Su trato para con Dios es personal. Si sus amigos no quieren venir, que no vengan. Familiares no quieren venir, que no vengan. Usted manténgase agarrado de la mano del Señor. Y ese es el consejo. Al final le dice Pablo a Timoteo: tú mantente en lo que has aprendido, porque en la palabra tú te vas a hacer sabio si no te apartas de ella. En pocas palabras, no le pongas atención a toda la gente que se aparta del Señor. Tiempos peligrosos. Y ese es el tiempo peligroso. Cuando la gente está cayendo en el vacío y se están olvidando de su Salvador, se están olvidando de su Creador y se están olvidando muchos donde recibieron su bendición. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Permanecer en el Señor. ¿Qué debo de hacer yo? Permanecer en el Señor. ¿Qué debo de hacer yo como esposo? Permanecer con mi familia. ¿Qué debo de hacer como hombre? Permanecer en lo que he creído. ¿Qué debo de hacer como pastor? Permanecer sirviendo en el lugar donde Dios me ha llamado. Pero no porque otro se tira de cabeza, voy a ir yo detrás de él, hermano. Usted necesita tener dominio propio. Convicción, seguridad, saber en quién usted cree, a quién usted ama, a quién usted sirve y a quién usted le debe su salvación. Los tiempos peligrosos, si son peligrosos, es porque son difíciles. Pero no creo yo que sean tiempos para apartarse del Señor. Amén, hermano. No son tiempos para alejarse de Dios. No son tiempos para vivir como vive el mundo. Porque el mundo está desenfrenado y la iglesia no puede vivir como vive el mundo. La iglesia debe de marcar una diferencia. La iglesia debe de tener convicción. La iglesia debe de adorar. La iglesia debe de servir. La iglesia debe de amar a su rey. La iglesia debe de estar preparada porque en cualquier momento puede aparecer el esposo a traer a su esposa.
¿Y quién es la esposa? Nosotros que somos la iglesia. Así que, hermanos, los tiempos son peligrosos, pero no afuera, sino adentro. Analice y vea a sus amigos o hermanos cristianos cómo andan a su alrededor. Y dígale, estás peligrando. Analice y se dará cuenta que el mismo pueblo se está apartando de Dios y estamos cayendo exactamente en lo que le dijeron a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Permanezcamos agarrados de la mano de Dios, reconociendo quién es nuestro Salvador, a quién le debemos nuestra salvación, quién es nuestro Salvador y Rey y quién es el que nos bendice. Usted no come de los demás, usted depende del Señor. Entonces no nos apartemos del Señor, permanezcamos con Jesús, honrándole y adorándole. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por permitirnos, Padre, venir a adorarte. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, donde la iglesia se ha enfriado, se ha apartado, se ha estancado, donde estamos irrespetando tus cosas, donde hemos preferido más el mundo, hemos preferido más las cosas, los deleites, que antes de venir a adorarte. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo. Espíritu Santo, obra en tu pueblo. Y si hubiera alguien a esta hora de los hermanos que estamos acá, o de los hermanos que están conectados, si hubiera alguien que quisiera entregar su vida a Jesús o reconciliar con el Señor, abra su corazón. Jesús, ¿qué debo de hacer, Pastor Roger? Repita conmigo esta oración y póngase a cuentas con el Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén.